Virgilio Hernández, asambleísta por Alianza País. Asambleísta, buenos días y gracias por atender esta invitación, un poco para evaluar desde el punto de vista ya oficialista y de la Asamblea Nacional las jornadas de movilización de hace 8 días atrás convocadas por la oposición. Mire, creo que es importante decirle al país y reiterarle que en primer lugar, luego de varios días de movilización, no hay claridad respecto de qué es lo que planteaban los distintos sectores. Por otro lado, hay que señalar que en esta confluencia tenemos incluso planteamientos que son contradictorios. Por un lado, participa, por ejemplo, el banquero Guillermo Lasso, también apoya el paro, el mayor evasor de impuestos de este país, como es Álvaro Noboa. Se suma a él el alcalde de Guayaquil y luego en él también participan organizaciones indígenas y sindicales. ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Qué es lo que le están señalando al Ecuador? Eso no queda claro, porque uno incluso podría ver que ahí existen argumentos o propuestas que son claramente contradictorias. Por ejemplo, los movimientos sindicales y los movimientos indígenas proponen la nacionalización de la banca. ¿Estará de acuerdo con eso el señor Guillermo Lasso? Hay sectores vinculados con las cámaras que están en contra de las salvaguardias. ¿Estará y existirá claridad por parte de los dirigentes sindicales que en un momento tan difícil como el que vive la economía ecuatoriana, este es un instrumento para defender precisamente el empleo local? De tal manera que aquí lo que queda claro es sobre todo el propósito político. El propósito político de todos estos sectores, de la derecha y la oposición, son básicamente oponerse al presidente Rafael Correa, al gobierno del presidente Rafael Correa y eventualmente incluso oponerse a lo que podría ser una posibilidad de reelección del presidente Correa. Digamos y demos por supuesto de que existen todos estos movimientos algo en común, que es precisamente aquello que usted ha denominado este propósito político que estaría detrás de las manifestaciones y las movilizaciones. Pero ¿por qué a todos estos sectores que han demostrado cierta insatisfacción con respecto al accionar del gobierno, el oficialismo intenta agruparlos precisamente en un solo grupo, aquellos que son de derecha, a la banca, empresarios, con grupos sociales e indígenas que están ahí? Es decir, ustedes los ven uniformemente, pero puede ser que las insatisfacciones sean varias, que los motive a salir a las calles, pero no necesariamente unidos. A ver, creo que es importante en esto también reiterar que estamos enfrentando sin lugar a dudas la reacción conservadora más importante que hemos tenido en los últimos años. Y efectivamente los planteamientos son diferentes, son distintos, pero hay una confluencia en las acciones. No es que obra de la casualidad que el mismo día que se convoca en el paro, ese mismo día marcha el señor Guillermo Lasso, al cual, vale decir entre paréntesis, con las últimas encuestas el 80% de los ecuatorianos no le cree, pero ese mismo día también convoca a una movilización el señor Noboa y ese mismo día el alcalde de Guayaquil. Esto no es obra de la casualidad, ahí obviamente hay una articulación por lo menos en las acciones y esa articulación tiene un claro propósito político: enfrentar al gobierno del presidente Rafael Correa en un año en el que más bien este gobierno ha demostrado que hay una voluntad de servicio al pueblo, de que a pesar de las dificultades económicas que tenemos, no se busca cargar al pueblo ecuatoriano con medidas, sino de forma creativa resolver estas dificultades que son causa más bien de factores exógenos de la economía ecuatoriana. Ahora, usted se refiere sin duda al diálogo al que ha convocado también el gobierno nacional y con el que ya han venido ustedes reuniéndose con varios sectores de la población. Sin embargo, en un análisis ayer en un medio de comunicación leía que todas aquellas personas con las que hasta ahora se han reunido no son ni el 4% de los que conforman los diferentes sectores sociales. De ahí que la inquietud precisamente desde el otro lado es que ustedes lo único que hacen es reunirse con quienes son afines al oficialismo y tienen o mantienen tesis similares.
Mire, yo he podido participar en varios de estos encuentros y creo que los planteamientos que ahí se señalan son claras observaciones respecto de leyes, respecto de reglamentos, se hace señalamientos sobre políticas públicas, propuestas sobre políticas públicas y esperamos que todo eso pueda ser efectivamente recogido. Luego del diálogo podremos o tendremos necesidad de revisar algunas leyes, ¿pero qué algunos garantía hay reglamentos? precisamente de recoger estas inquietudes que pueden ser distintas a las que ustedes tienen? Que ya se está haciendo, que paulatinamente empieza a haber resultados, no solo son conversaciones, no solo son diálogos, empiezan a haber resultados. Se han hecho ya algunos compromisos con actores de la economía popular y solidaria, que es un importante sector del país, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el abastecimiento de productos de primera necesidad y también con la generación del empleo. Se han logrado ya también acuerdos, se han modificado reglamentos, como por ejemplo, o decretos que generaban preocupación, como el que tiene que ver con el decreto 016 o el reglamento a la ley de aguas. Es decir, hay voluntad para poder recoger todas aquellas cosas que sean importantes, que sean fundamentales, que generen preocupación. Esto es importante reiterar. Ahora, que también se debe señalar que para que pueda existir un diálogo tiene que haber voluntad política, también de los otros sectores. El sector empresarial, por ejemplo, se ha mostrado reacio a aceptar el diálogo con el gobierno. ¿Por qué? A ver, sin embargo, con el sector empresarial ha existido, no solo ahora, sino también en meses pasados, importantes reuniones. Es claro decir también que no podemos a todos los sectores aceptarles todos y cada uno de los planteamientos que nos señalan, porque algunos pueden ser contradictorios u otros pueden ver solo el interés gremial y no el interés del país. A nosotros nos corresponde ver el interés del país y sobre todo el interés de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Esto es fundamental decir. Nosotros hemos realizado un llamado abierto al diálogo. Estamos realizando ese proceso de diálogo. En ese proceso de diálogo también se pone en común cuáles son las realidades que en este momento el país enfrenta. Para que pueda profundizarse ese proceso de diálogo tiene que haber comprensión, tiene que haber disposición a dialogar. Y hay muchos sectores que se han autoexcluido, que no tienen voluntad de hacerlo. Ahora, podemos decir también con claridad, ese es su derecho. Hay sectores que tienen otro planteamiento, que tienen otra propuesta para el país y pueden y tienen el derecho de no participar en este diálogo. Incluso tienen el derecho de desconocer ese diálogo, pero lo que no pueden hacer es generar violencia. Si ellos creen que tienen otra propuesta, otro planteamiento, tienen que decirle eso a la ciudadanía para que sea la ciudadanía en el 2017 que pueda decidir democráticamente los destinos del país. Asambleísta Fernando Amparo tiene preguntas para usted. Buen día, asambleísta. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por acompañarnos. Se habla de números de personas que han asistido a las convocatorias al diálogo, hablan de largas cifras, grandes cifras de personas que asistieron a estos diálogos, lo dice Doris Solís, lo dice el ministro de Trabajo, lo dicen los asambleístas, pero hay otro tipo de valoración que se debe hacer, que es la valoración política. ¿Qué ganó y qué perdió Alianza País en este proceso? Sobre todo, me parece que el poder discutir los problemas del país, el poder discutir incluso las salidas que en este momento se implementan en este año difícil, el que se puedan recoger distintos criterios, es un paso importante. Además, que esto se pueda hacer también en un momento condensado de tiempo, porque hemos venido dialogando, se ha venido acordando y participando con distintos actores, pero que ahora se lo pueda hacer en pocos meses ayuda también a que el conjunto de la ciudadanía, en primer lugar, valore lo que se ha realizado. En segundo lugar, que también esté dispuesta a defender este proceso, que no le pertenece al Movimiento País, no le pertenece al presidente Correa, es patrimonio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y tercero, pueda también desarrollar propuestas en el marco de un año difícil para poder ir enfrentando conjuntamente esta situación. ¿Cómo no, asambleísta? Mi pregunta iba dirigida más a cuál es la realidad política de Alianza País en este preciso minuto. ¿Cuál es la valoración política de estos hechos? ¿Qué representa Alianza País hoy por hoy más allá del presidente de la República? Mire, cuando uno mira
todas y cada una de las reuniones que se han realizado en las distintas provincias, cuando uno puede ver que hemos hasta este momento ejecutado más de 1.400 reuniones con distintos actores que se han convocado directamente como Movimiento País, y ya vamos más de 120 diálogos institucionales también que se han desarrollado. Uno puede ver y decir, el Movimiento País sigue siendo una fuerza determinante en la vida política del país. ¿Por qué? Por una sola cosa, porque hay coherencia, porque le dice al Ecuador que estamos cambiando, que estamos transformando el país, y a pesar de todas las dificultades no dejamos de hacerlo, no dejamos de pensar en el interés nacional y no dejamos de pensar también, sobre todo, en los intereses de las grandes mayorías del país. Asambleísta, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Son las 7:12, los noticieros de la comunidad en Quito y Guayaquil en este momento.